siempre la solución es que el otro cambie porque el otro tiene la culpa. Ese es el egoísmo humano y es natural. Entonces, el punto en esta pregunta y el artículo es profundo en esta pregunta diciendo, usted siempre tendrá un punto ciego. Por lo tanto, no culpe a la otra persona, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claro. Es más fácil ver la pequeña basura que el otro tiene y dejar de observar la viga que yo tengo en mi propio ojo. Bienvenidos al programa de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy está con nosotros nuestro director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras, que es mi papá y con quien usualmente me siento para conversar de estos temas. Le saluda Esteban Porras, su co-anfitrión. Hoy estamos leyendo un artículo de enfoquealafamilia.com. ¿Cómo se titula el artículo? El divorcio es la respuesta y vamos a analizar 15 preguntas que los cónyuges deberían de hacerse. Y esta es una pregunta crucial. ¿Por qué? Porque todos los matrimonios vamos a tener dificultades, problemas, desilusión, todos lo vamos a enfrentar. Pero de ninguna manera, ninguno de nosotros debe considerar el divorcio como una alternativa para resolver los conflictos en el matrimonio. Si alguien abre la puerta a pensar que el divorcio es la solución, usted abre una puerta peligrosa, porque podría abrir otra puerta que el artículo argumenta muy bien. ¿Deberíamos habernos casado? Y usted puede abrir la puerta a la fantasía de cómo sería si se hubiese casado con otra persona. Eso es una imaginación, una fantasía, lo cual es fuera de la realidad. Tengo que decirle, si se hubiese casado con otra persona, estaría hoy teniendo la misma pregunta. Y esto es importante. Pero vamos al artículo, porque es bueno a profundidad. Y yo les animaría que como matrimonio ustedes puedan leer este artículo, aún lo puedan comentar con otros matrimonios, amigos, de tal manera que puedan enriquecerse el uno al otro y tengan esta dinámica que estamos teniendo nosotros, de ir leyendo el artículo e irlo comentando juntos. Los que están viendo por video pueden encontrar este artículo en la descripción de este video y hacer esta discusión que nos está invitando mi papá a hacer. Si quieren encontrarlo por su propia cuenta, enfoquealafamilia.com y en la barra del buscador coloca la pregunta ¿es el divorcio la respuesta correcta? Hay una primera pregunta que lanza la autora. ¿Usted y su cónyuge se comunican de una manera respetuosa y afirmativa? Es una muy buena pregunta de autoanálisis. Si ustedes sienten que ya no hay respeto entre ustedes, la autora dice que acudan a consejería profesional. Y esto es crucial. Si ustedes sienten que se han perdido el respeto, que se lastiman o que han caído en agresión, ustedes tienen que detenerse para entender que el conflicto no es el problema. La mayoría de los matrimonios, cuando viven un conflicto que escala a medidas de gritos o de lastimarse emocionalmente, el tema que originó el conflicto no es el punto, es cómo reaccionamos frente al conflicto. Y te voy a decir algo que la escritora hace. Dice que cuando los matrimonios vienen a terapia con ella, lo primero que ella hace es hacerles un viaje al pasado, que les recuerden a ellos, se recuerden a ellos mismos por qué se casaron. ¿Cuáles fueron las características positivas que usted vio en quien hoy es su cónyuge? Dice ella que en ese momento todo el ambiente en la sala cambia, porque el enfoque dejaron de ser los problemas, las dificultades, y comenzó a ser aquello que un día vieron positivo en su cónyuge. Y yo quiero recomendárselo a ustedes. Si ustedes están en constante conflicto, desen la oportunidad, 1, de buscar un consejero, como bien lo dice el artículo, y 2, hagan un viaje al pasado para recordar qué fue lo que hizo que ustedes se conquistaran el uno al otro. A mí Gary Smalley me inspiró con un consejo muy valioso que sigo haciendo hasta el día de hoy. Y él decía, cuando su hijo Greg llegó a su oficina y vio que estaba
como cargado, como conflictuado, como que ese día hubo problemas. Habló con su hijo Greg. Greg le preguntó, papá, ¿qué es lo que haces cuando estás en un conflicto fuerte con mamá? Y él sacó una carta y él leía todas las cualidades que tenía su esposa. Cuando yo leo las cualidades de mi esposa y entiendo aquellas razones de por qué yo me casé con ella, mi perspectiva comienza a cambiar. Le voy a contar mi historia. Yo lo que hago es que tengo el video de mi boda, tengo un video de 4 minutos de mi boda en el escritorio de mi computadora. Y en un momento en donde yo estoy tenso, donde tal vez hemos tenido bastante conflicto últimamente y siento como desánimo, abro ese video y mi perspectiva cambia. Porque recuerdo los votos que hicimos ese día, recuerdo que yo prometí delante del Señor servirle y amarla y perdonarla y buscarla. Y también prometí que iba a estar dispuesto a hacer todo lo que sea necesario porque este matrimonio permanezca para siempre. Y eso muchas veces, como lo dice mi papá, es buscar consejo. Es buscar consejo de personas que dijeron, yo voy a estar ahí para apoyarte. Es buscar consejo de un profesional. Pero yo quiero animarle. ¿Cuál va a ser esa carta? ¿Cuál va a ser ese video que usted va a tener a mano para que cuando esté en un tiempo de conflicto, usted vuelva a recordar? Y usted no solamente piense en la buena decisión que usted tomó, sino que usted también piense en que esa persona con quien usted está es mucho más grande que este problema. Segunda pregunta. ¿Usted trata de resolver cada conflicto en su matrimonio? Este es un punto que le va a sorprender y usted se va a sorprender. Hay conflictos en el matrimonio, dice la escritora, que nunca se van a resolver, que van a ser repetitivos y que siempre van a estar ahí. Y cuando yo leí esto, yo me estaba riendo solo, porque yo dije, es cierto, hay conflictos en los que volvemos. El punto ahí no es si los vamos a resolver, el punto ahí es cómo los vamos a superar. ¿Cómo vamos a superar esos momentos de conflicto? Número 1. Y número 2, ¿qué vamos a aprender para mejorar en nuestra comunicación? Entonces, tenemos que aprender de este conflicto que es repetitivo para lograr descubrir lo que está bajo tierra que lo produce. Número 1. Número 2, este conflicto tiene que ayudarnos a sacar lo mejor de nosotros. Recuerde, el fruto del Espíritu es gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre. No dice, si tu cónyuge te trata bien, entonces tu fruto será gozo, paz, bondad. No dice eso. No hay una condición. No, lo que está diciendo es, si yo soy una persona llena del Espíritu de Dios, en medio de cualquier circunstancia va a haber dominio propio de mis emociones, va a haber gozo, va a haber paz, va a haber templanza, va a haber perdón, va a haber gratitud, va a haber reconocimiento, va a haber contentamiento. Este fruto del Espíritu tiene que regir mi vida. Lo que queremos decirle es, escúchalo bien, hay problemas que siempre estarán. Por ejemplo, ella es más firme, él es más complaciente, ¿sí? Vamos a decir, él es más puntual, ella se retrasa más ante los compromisos. Ese tema no importa, en cualquier conferencia que yo lo hable, todos se ríen. ¿Por qué? Porque siempre pasa, hay que llegar a las 7, pero son las 7:10 y uno de los dos no ha salido o el otro está retrasado. Usted tiene que morir a usted mismo. No puede ir a gritar, decir me voy solo, decir esto es un irresponsable. No. Tienen que mantener la calma, el dominio propio, el fruto del Espíritu para llenar el ambiente de gozo y de paz, de tal manera que podamos entender que el conflicto no va a determinar el gozo que nosotros tenemos como matrimonio. Qué bueno, volvamos a repetir esa parte. El conflicto no va a dominar el gozo o el ambiente que tenemos en el matrimonio. El conflicto es una oportunidad maravillosa para yo dominar mis emociones de tal manera que nosotros podamos
mantener el gozo y la paz. Eso requerirá que la próxima vez, en lugar de decir el compromiso es a las 7, vamos a decir el compromiso es a las 6. Entonces tenemos que descubrir formas de mejorar nuestra convivencia a eso que ya siempre ocurre, ¿no? Si un conflicto es muy repetitivo, lo que yo he descubierto al trabajar con otros matrimonios es que, uno, la forma en que están resolviendo el conflicto no es la más apropiada. Hacen del conflicto y la forma de resolverlo un conflicto mayor. Dos, esto trae como consecuencia que no lleguemos a un acuerdo. Cuando normalmente llegamos a un acuerdo y las dos partes lo tienen claro y se aseguran que las dos partes lo tienen claro. Mi amor, ¿qué entendiste de este acuerdo que estamos haciendo? Y escuche a la otra persona, a ver si entendió lo mismo y si no terminan de aclararlo. Cuando los dos pueden manifestar el acuerdo con claridad y avanzan, tiende a hacer que el conflicto no se vuelve a repetir. Pero si hay un conflicto que está ocurriendo una y otra vez y a pesar de llegar a acuerdos, a pesar de, como estás diciendo, estamos sintiendo que el gozo se está yendo, nosotros tenemos que hacer un alto y decir, nuestro matrimonio es más grande que esto, nosotros vamos a luchar, vamos a llegar a acuerdos. Y si es algo muy grave, o es algo que decimos, parece que entre nosotros no lo estamos logrando resolver, igualmente buscar el consejo es de las decisiones más sabias que uno puede. Esto es fundamental, buscar consejo. Cuando uno no puede, hay que hacerlo. Claro. Hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo. Muchas veces ustedes se van a reír cuando vienen de estar con el consejero y dirán, era tan sencillo. Pero es que eso es lo que hace el consejero, es iluminar el camino y al mismo tiempo aclarar el panorama. Sí. Pero eso sí es importante que todos tengamos el corazón de un discípulo para mejorar. ¿Cuál debe ser la meta en el matrimonio? Hacer agradable la convivencia. Pero lo que nos está diciendo esta pregunta es que no hay matrimonio perfecto. Es decir, no hay ambiente donde todo sea un amanecer dorado, así como hay día y noche. Así como hay momentos de alegría y momentos de tristeza y momentos de conflicto. Muchas veces el conflicto es por estrés, o por cansancio, o por temas no resueltos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que descubrir la raíz de por qué. ¿Por qué discutimos a esta hora? ¿Por qué peleamos cada mes de esta misma manera? Puede ser que sea un tema de hormonas, puede ser que sea un tema de estrés de trabajo, puede ser que no hemos dormido bien. Sí, lo habla muy de noche, cuando está muy cansados. Exactamente. Entonces tenemos que aprender a descubrir la raíz del conflicto. La siguiente pregunta dice, ¿usted cree que su matrimonio ya es todo lo que puede llegar a ser o solo está cansado de intentarlo? Muy bien. Este es un buen punto porque nosotros tenemos que venir a este artículo para poder descubrir ¿cómo nos estamos comunicando? ¿Estoy teniendo un problema de adicción? ¿Estoy enfrentando un problema de infidelidad? ¿Cómo yo estoy manejando el conflicto? ¿Cómo estoy manejando mi diálogo interno? Yo no puedo caer en una rutina o conformarme a que así son las cosas. Yo tengo que luchar para que mi nivel de paz, de gozo, de felicidad aumente y contagie el ambiente en el matrimonio. Entonces, yo tengo que darme la oportunidad de buscar un consejero, nuevamente, si yo no estamos logrando resolver el conflicto. Muchas veces, en medio del conflicto, usted no tiene pensamientos claros ni emociones ordenadas. Usted va a tener pensamientos distorsionados por emociones alteradas. Entonces, cuando usted aprende a leerse a usted mismo, usted va a entender que estos pensamientos de derrota, de fracaso, donde usted puede pensar que se equivocaron, no son reales. El divorcio no es la solución. Lo que pasa es que está cansado, está estresado o está decepcionado. Entonces usted tiene que enfriar las emociones, usted tiene que posponer el diálogo para un ambiente más tranquilo, donde ustedes puedan hablar y buscar una mejoría. Nuevamente volvemos a la pregunta anterior. ¿Encontraremos la perfección? No. Pero sí podemos encontrar
una mejora de nuestra convivencia. Podría ser aceptación. Es decir, por ejemplo, que Helen vaya nerviosa cuando yo manejo es algo que yo no puedo cambiar. Lo que yo puedo cambiar es ir un poco más despacio o ser un poco más prudente. Pero ella va a reaccionar. Es decir, pero no vayas tan rápido, no pases la luz en amarillo. Un día yo me di cuenta que yo no voy a cambiarla. Entonces yo no voy a conflictarme porque ella me dice. Entonces la forma en que yo lo manejo es la forma correcta. La forma correcta no es que yo le insista para que ella cambie. La pregunta es, ¿y si nunca cambia? ¿Y si nunca cambia? ¿Me explico? Entonces, el enfoque es lo que yo debo mejorar. Es qué es lo que yo debo de aprender, cómo yo debo mejorarlo, cómo yo debo controlar esta situación. Recuerdo que una vez estaba pasando un tiempo bastante difícil y a nivel de salud. Y comencé a tener pensamientos de derrota. Y comencé a pensar sobre mí mismo, ¿será que voy a estar así para siempre? ¿Será que ningún médico va a poder tratarlo? ¿Será que realmente este es el cuerpo con el que yo voy a continuar? Y comencé a aceptar esa realidad. Y comencé a darme cuenta que mis pensamientos habían dejado de tener fe. Cuando comencé a escuchar las palabras correctas, comencé a alimentarme de la Biblia, comencé a escuchar la música correcta, comencé a escuchar a las personas correctas, mi perspectiva sobre cómo va a ser mi cuerpo cambió. Inclusive me siento mejor aunque mi cuerpo no necesariamente haya tenido la mejoría que yo quiero que tenga. Lo mismo pasa en el matrimonio. Hay una experta en el desarrollo cerebral que se llama Caroline Leaf y ella enseña que su cerebro comienza a cambiar y a transformarse de acuerdo a lo que usted piensa. Si usted piensa siempre que su matrimonio está mal, que siempre va a estar mal, que el divorcio es la solución, su cerebro va a crear un canal de comunicación mucho más fluido y mucho más grande que le va a decir lo mismo cada vez que enfrente un conflicto, cada vez que se sienta decepcionado. Usted está creando una autopista de malos pensamientos en su cerebro. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia en Romanos 12? Sean transformados mediante la renovación de su mente. Y cuando Caroline Leaf explica esto, dice, es increíble porque me encanta que la ciencia va de acuerdo con lo que la Biblia dice siempre. Si usted piensa que su matrimonio ya es todo lo que va a llegar a ser, en eso usted se va a quedar. Pero si usted piensa, yo voy a ser una persona que busca consejo, voy a comenzar a adorar, voy a comenzar a buscar la ayuda de Dios, voy a comenzar a alimentarme de las voces correctas, que es la de Dios y de las personas que me aman y que me inspiran y que traen un consejo sabio, y no de aquellas personas que le dicen, ya deje esa mala vida, renuncia a esa relación. Usted es tiempo de que comience a crear una autopista de no solamente buenos pensamientos, sino de los anhelos que Dios tiene sobre su vida. La siguiente pregunta dice, ¿cómo ha contribuido usted al problema y la solución? Esto es fuerte. Sí, porque siempre la solución es que el otro cambie porque el otro tiene la culpa. Ese es el egoísmo humano y es natural. Entonces, el punto en esta pregunta y el artículo es profundo en esta pregunta diciendo, usted siempre tendrá un punto ciego. Por lo tanto, no culpe a la otra persona, porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claro. Es más fácil ver la pequeña basura que el otro tiene y dejar de observar la viga que yo tengo en mi propio ojo. Entonces, yo tengo que aprender a darme la oportunidad de dejar la culpa a un lado, de dejar la recriminación, de dejar de creer que el problema es mi cónyuge, para comenzar a hacer una introspección, un análisis de mí mismo. Y el artículo hace varias preguntas interesantes para volver a este autoanálisis. ¿Estoy luchando con comportamientos pecaminosos que están afectando mi matrimonio?
¿Cómo le hablo a mi cónyuge? ¿Le critico siempre? ¿Estoy a la defensiva? ¿Cómo estoy manejando el conflicto? ¿Ataco? ¿Culpo? ¿Ridiculizo? ¿Avergüenzo? ¿Qué necesita mi cónyuge de mí? ¿Cómo estoy hablando yo a mi cónyuge? ¿Estoy escuchando su punto de vista? ¿Realmente estoy escuchando su punto de vista? ¿Estoy satisfaciendo las necesidades de mi cónyuge? Regularmente le pregunto a mi cónyuge si estoy satisfaciendo sus necesidades o yo supongo una conclusión personal sin preguntar a mi cónyuge. Y esto a todos nos cuesta. Nos cuesta abrir el corazón o abrir diálogos o hacer preguntas que nos introduzcan a diálogos profundos por temor a la reacción de la otra persona. Pero aquí tenemos nosotros que hacer una introspección. ¿Estoy trabajando en mi relación de amistad con mi cónyuge? ¿Somos amigos? ¿Hablamos? ¿Colaboramos juntos? ¿Disfrutamos estar juntos? ¿Reímos cuando estamos juntos? ¿Hay tal ambiente que podemos reír entre nosotros? ¿O siempre estamos tensos y a la defensiva? Son preguntas que nos ayudan a eliminar la culpa, el culpar a mi cónyuge, y nos ayudan a traer una autorreflexión, un análisis de mí mismo para saber si yo estoy contribuyendo a la solución o soy parte del problema. Una vez mi relación estuvo en crisis. No había comenzado mi matrimonio y en el tiempo del curso prematrimonial y consejería prematrimonial comenzaron a salir todas las cosas, conflictos que nunca habíamos tenido en 3 años de noviazgo. Todos estaban apareciendo graves cada semana. Y recuerdo que una vez, quien soy mi esposa, ya los dos estábamos como, ya no te aguanto. No sé si usted se ha sentido así. Y estábamos en el auto, los dos estábamos que ya no podíamos más, como salen las caricaturas, lanzando humo por los oídos. Y mi esposa me hace una pregunta. Hacemos una pausa y ella dice, ¿cómo puedo servirte mejor en este momento difícil que estamos pasando? Eso lo quiebra a cualquiera, porque ahí yo me di cuenta que ella estaba buscando ser parte de la solución en vez de que sigamos en este tire y encoge o alimentando con carbón este incendio que parece que no se puede apagar. Y cuando mi esposa me hizo esa pregunta, todo cambió. Porque pudimos abrir nuestro corazón con respeto, pero también los dos pudimos, ya luego yo me hice la misma pregunta y la conversé con ella. ¿Cómo puedo servirte yo a vos en esta situación? Cambia totalmente. Ningún matrimonio es perfecto y esto tenemos que entenderlo. Pregunta 5. Dice el artículo, los problemas fuera del matrimonio le están causando infelicidad. Lo que el articulista la escritora está diciéndonos es que tenemos que descubrir si hay causas externas que son las que provocan nuestra dificultad. Podría ser un problema de salud. Podría ser que necesitemos visitar al doctor y que el doctor nos diga, mire, lo que usted está pasando es un problema de estrés. O nos diga, es un problema hormonal. O no está durmiendo bien. O no está durmiendo bien, o es la frustración. Claro. Es un problema de salud mental. Es decir, es que te digo y se te olvida todo. Y yo comienzo a humillar a mi cónyuge porque se le olvida todo. Y podría estar teniendo un problema de salud. Claro. O problemas de salud físico, problemas de estrés, problemas de exceso de trabajo. O bien, algo que es importante ver es si hay factores externos que están influyendo en la relación, como la interferencia de los padres o de los suegros o la interferencia de amigos que están lastimando nuestra relación. Entonces nosotros tenemos que darnos la oportunidad de examinar para poder determinar la causa del problema, porque podrían ser causas externas
y estamos culpándonos entre nosotros. Y entonces es aquí donde tenemos que hacer una pausa para poder examinar la raíz del problema. Una vez le preguntaron a la esposa del reconocido evangelista Billy Graham, que recibió una medalla de honor de integridad en los Estados Unidos. Eso es espectacular. Él ha sido una persona que llevó una trayectoria muy ejemplar. Y le preguntan a la esposa, ¿alguna vez se ha querido divorciar de su esposo, el señor Billy Graham? Y ella dice, ¿divorciar? No. Matarlo muchas veces. Y todos se ríen y yo digo, claro, todos hemos pasado por tiempos en donde es difícil, hay crisis, pero leyendo la pregunta que dice el artículo es, ¿sabe lo que hace un matrimonio saludable? Yo me preguntaba, ¿qué podemos hablar en este momento? Y recordé una historia que me encantó cuando te vi a vos a preguntarle a un gran amigo que se llama el pastor Satirio dos Santos, a él y su esposa, que tenía más de 40 años de casados para ese momento. Y ella respondió y dijo, amor y respeto. Si nosotros tenemos estas dos cosas, nuestra relación va a estar bien. Y yo dije, y siga, como compártame un poco más. Porque la pregunta dice, ¿sabe lo que hace un matrimonio saludable? Vos has conversado con matrimonios de décadas. ¿Qué te han enseñado esos matrimonios que tienen mucho tiempo y que uno a veces dice, ¿cómo hacen? ¿Cuál es la receta? Y a veces dicen algo que puede parecer muy sencillo, pero vos, que ya tenés más de 35 años de casados al momento de esta grabación, ¿cómo se hace? Muy bien. El artículo habla algo muy bueno y es sobre cómo yo veo a mi cónyuge. Yo tengo que verle, como dice la Biblia, como ayuda idónea. El término ayuda idónea, y lo explica muy bien en el artículo, no es alguien de baja categoría que viene a complementar lo que yo hago. Es alguien de la misma categoría que viene a enriquecer lo que somos cada uno de nosotros. Y esa perspectiva es la que tenemos que tener y nos lleva, según el artículo, a una característica fundamental. Los matrimonios saludables son amigos. Y las personas que logran ser amigos íntimos tienen salud, porque ahí hay confianza, ahí hay intimidad, ahí hay comunicación, ahí hay la capacidad de poder disfrutar caminar juntos. Piensa en la definición de un amigo. Un amigo es alguien a quien le tengo confianza, alguien que no me juzga continuamente, alguien que le puedo contar la misma historia 1000 veces y se ríe como si fuera la primera vez, alguien que no me está diciendo, ay, ya me dijiste eso, sino que es agradable la convivencia con esta persona. En una ocasión un periodista me preguntó eso, ¿quién es tu mejor amigo? Y me puse a pensar, porque yo tengo muchos amigos, y de repente vino a mi mente la definición de amigo. Y dije, Helen. A Helen es a quien llamo para contarle. Con Helen yo dialogo las cosas más íntimas. Con Helen yo disfruto la compañía. Cocinamos juntos, lavamos los platos juntos, arreglamos la cama juntos, limpiamos la casa juntos. Hacemos 1000 cosas juntos. ¿Significa perfección? No. Significa que entre nosotros tiene que haber ese lazo de amistad. Y alrededor de ese lazo de amistad va a haber intimidad, va a haber respeto, va a haber admiración, va a haber el deseo de caminar juntos. Tal y como lo dijo la esposa de mi buen amigo el pastor Satirio dos Santos, amor y respeto. Son 2 elementos nada más que van a alimentar todos los demás. 3 elementos son fundamentales. Aceptación de la otra persona tal cual es, admiración, y eso nos lleva al tercer elemento, que es el respeto. Entonces, yo debo dejar de querer que mi cónyuge cambie. Tengo que aceptarle tal cual es. Tengo que respetarle en sus decisiones, en su forma de ser, en su manera de pensar, en su forma de ver la vida. Si usted dice que hace frío y ella dice que hace calor,
¿Qué importa si hace frío o calor? Lo importante es que haya respeto. Sí. Si estamos arreglando la casa y decimos, pintamos de blanco o de amarillo, ¿quién elige? Elige quien tiene mejor gusto. ¿Me explico? Punto. No es una competencia de quién gana. ¿O eso no define el matrimonio? No, no lo define. Lo importante es entender que cuando hay esa complacencia entre nosotros, es agradable vivir juntos. ¿Qué le decís a un matrimonio que piensa, voy a divorciarme de por sí, todo el mundo lo hace? Porque la pregunta 7 nos lanza un reto que dice, ¿sabe que la tasa de divorcios no es tan alta como le han dicho? Sí, esta pregunta que estás haciendo, cuando yo leí el artículo, me pareció impresionante porque hace la referencia a la estadística generalizada que hemos escuchado de muchos estudios, que dice que más o menos la media del divorcio anda casi en un 50% en la mayoría de los países. Cuando la articulista comienza a desarrollar el tema, dice, eso no es cierto, dice, porque los estudios en las últimas 2 décadas nos evidencian que el divorcio anda en un 20% y ha disminuido, porque las personas se han dado cuenta que es mejor permanecer casados que divorciarse, por las consecuencias que tiene. Entonces, el divorcio no es la solución. El segundo elemento que analiza es que se han hecho estudios sobre personas que pensaron que al divorciarse aumentaría su nivel de felicidad y se dieron cuenta que no eran felices. Que no eran felices. Entonces, eso significa que el divorcio no añade felicidad, añade otras cosas que en el mismo artículo vamos a ver más adelante, como costos emocionales, costos económicos, tensión en la relación, tensión social, tensión familiar. La pregunta que uno debe de hacerse, ¿vale la pena todas las consecuencias del divorcio o vale la pena luchar por esta relación? La pregunta número 8 dice, ¿usted y su cónyuge asisten juntos a la iglesia regularmente? Y aquí reflexiono sobre las cosas que me han enseñado vos y mamá. Yo recuerdo que el ser parte de la iglesia es algo que somos como familia. No es algo como una actividad más, es algo que hacemos como familia, que nos identifica como familia. Y cuando escucho historias que has contado aquí en el programa desde años, de cómo tus amigos de la iglesia en algún momento te dijeron, Sixto, no puedes seguir trabajando al ritmo que llevas porque tu matrimonio podría llegar a estar en peligro, y vos los escuchaste y tuviste que reconfigurar tu agenda, volver a plantearte muchas cosas. Y yo pensé, ¿qué hubiera pasado si mi papá no hubiera tenido esos amigos? Esos amigos que fortalecieron su fe cuando estaba caída, que les recordaron el pacto matrimonial que hicieron, esos amigos que oran con uno. Yo me pregunto cómo hacen las personas que no están rodeadas de una comunidad que les fortalece. ¿Qué pasa en esos matrimonios? El artículo es muy interesante. Yo espero que usted disfrute la lectura de este artículo porque te lleva a dimensiones que uno no había analizado. Dice que las personas que asisten a la iglesia, que leen la Biblia y oran juntos, tienen mejor nivel de felicidad, mayor capacidad para resolver los conflictos y una menor tasa de divorcio. Quiere decir, como lo estás diciendo, que ir a la iglesia es ventajoso. Ir juntos a la iglesia. ¿Por qué? Porque encontramos amigos así, que nos advierten diciéndonos, hay luces rojas, hay pequeñas zorras que están minando el viñedo, hay mensajes que no debes de escuchar, tené cuidado con esto. Te van a advertir sobre los peligros de la pornografía, te van a advertir sobre el peligro de la agresión, te van a advertir sobre el peligro de la infidelidad, te van a hablar constantemente al corazón y la palabra de Dios entra a lo más profundo de nuestro corazón, parte el alma, sana el corazón y pone un buen fundamento. Por eso el artículo tiene toda la razón.
La estadística dice que las personas que van a la iglesia tienen mejor nivel en la vida matrimonial. Y no solamente eso, es que muchos artículos e investigaciones nos dicen que los casados tienen mejor nivel de salud, mejor salud financiera, tienen mejor sentido de realización y de felicidad. Así es que vale la pena estar casado, pero con un matrimonio que tenga un buen fundamento. ¿Dónde recibimos este fundamento? En iglesia. Por eso es crucial congregarse. Es crucial si usted se resintió con la iglesia, si se peleó con alguien, pues busque otra iglesia, pero vuelvan a congregarse por amor a usted, por amor a su matrimonio y por amor a sus hijos. Si a mí me dijeran que hay una serie de cosas que ayudarían a que mi matrimonio salga adelante y sea cada vez algo que yo disfrute más y no como y no que lo esté viendo como una carga, yo voy a hacer todas esas cosas. Aquí usted acaba de recibir 8 consejos que van a ayudarle a usted y a su matrimonio para que permanezcan unidos toda la vida y que salgan adelante de las crisis que van a enfrentar, porque todos las pasamos. Pero de la mano de Dios y del consejo correcto, nosotros vamos a permanecer en un matrimonio que disfrutemos. Si a usted le gustaría leer las otras 6 preguntas que tenemos en este artículo, vaya al enlace que está en la descripción de este video para los que lo están viendo desde YouTube, y para los que nos escuchan y que quieren entrar a través de nuestro sitio web pueden ir a enfoquelafamilia.com y colocar en el buscador "El divorcio es la respuesta correcta". Yo creo que van a tener conversaciones muy buenas en su casa y también pueden discutir esto con sus hijos, aquellos que se están preparando para el matrimonio. Yo sé que les va a edificar. Gracias por este rato. Es hermoso poder hablar de este tema y espero que usted lo haga alrededor de un buen artículo, de una buena lectura que enriquezca su vida matrimonial. Siempre es lindo hablar con vos. Sí, siempre es lindo aprender de vos. Gracias a todos los que han estado con nosotros. Les dejamos los recursos en la parte de abajo del video. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.